en donde recordamos, pedimos la intercesión y aprendemos de estos fundamentos de la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo. Una fiesta particular para nuestra diócesis, porque nuestro seminario diocesano, donde se forma Jonathan, el seminarista, nos acompaña los fines de semana, donde se ha formado también el padre Jonathan varios años de su seminario. Tiene como patronos a San Pedro y San Pablo. Un día de fiesta también para nuestra parroquia, porque San Pedro y San Pablo también son patronos de nuestra comunidad parroquial. Por eso queremos ponernos en manos de estos dos pilares de la Iglesia para pedirle su intercesión, para pedirle que nos ayuden a vivir la fe como la vivieron ellos, para pedirle que nos ayuden a anunciar a Jesucristo como ellos lo hicieron. Pero no solamente es una fiesta para algunos católicos, lo es, por los motivos que les decía, particularmente para nosotros, pero es una fiesta para toda la Iglesia, porque los apóstoles, los 12, y particularmente Pablo y Pedro, son dos piedras, dos columnas que sostienen nuestra fe. Son dos columnas que sostienen la Iglesia. Con una imagen que tiene inspiración bíblica y que muchos usaron los padres de la Iglesia, ellos representaban nuestra fe de este modo. Jesucristo es la piedra angular, la piedra fundamental, en quien realmente creemos, a quien tenemos que conocer, con quien nos tenemos que relacionar. Pero esa piedra fundamental nos llega a nosotros a través de 12 columnas, que son los 12 apóstoles. Entre ellos, de un modo fundamental, Pedro y Pablo. Por eso estas 12 columnas sostienen todo el edificio de la Iglesia, el edificio de la fe, porque son aquellos que han visto y que han oído a Jesús y que nos lo han transmitido con el auxilio del Espíritu Santo, de modo que sepamos todo lo que Jesús quería que supiéramos de Él. De este modo los apóstoles son las columnas que sostienen la Iglesia. Hoy podemos creer en Jesucristo gracias entonces también al testimonio de estos 12 apóstoles que Jesucristo eligió y que desde el cielo siguen intercediendo por nosotros. Por eso, cuando entran a muchas iglesias, si cuentan las columnas que esa iglesia tiene, son 12, porque son las 12 columnas que sostienen la iglesia, representativamente, evidentemente. Pero entonces hay que tomar conciencia de la importancia que tienen los apóstoles en la fe de la iglesia. Por eso, la solemnidad de Pedro y Pablo es una fiesta para toda la iglesia católica. San Pedro y San Pablo, que son dos santos diversos entre ellos, por el camino que tomaron, por lo que Jesús les pidió a cada uno, pero también por la personalidad que cada uno de ellos tenía. San Pedro era un simple pescador del lago de Tiberíades, allá en Galilea, en el norte de la Tierra Santa. Se dedicaba a pescar, probablemente con su familia, él se dedicaba a la pesca. El Señor, que cuando comienza su vida pública y empieza a llamar a sus apóstoles, lo convoca desde el principio. A través de su hermano Andrés, lo llama. Y Pedro entonces tiene esa frescura del que conoce siempre a Jesús. Pedro tiene esa frescura de que siempre estuvo con el Señor. Y de hecho, le habla. De hecho, tiene a veces como la osadía de enfrentarlo cuando Jesús anuncia que iba a sufrir la pasión, Pedro le dice, eso no te va a pasar. Casi que lo quiere corregir a Jesús. Jesús le dice, en vez de detrás de mí, Satanás, porque ese no es el pensamiento de Dios, sino de los hombres. Pedro tiene ese contacto con Jesús que lo hace amigo, que lo hace cercano. Pedro es aquel que Jesús dice que va a ser la piedra de la iglesia. Y de hecho hoy es el día en donde rezamos particularmente por el Santo Padre, por el Papa Francisco, porque Pedro fue el primer Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no se anuncia a sí mismo, Pedro anuncia a Jesús. Pedro nos lleva a Jesús. Y es lo que hace Pedro después de la muerte del Señor, a pesar de sus límites, que lo llevan a negarlo 3 veces. Pero Pedro se arrepiente, llora sus pecados y comienza esa gran misión evangelizadora que lo hace ser obispo de Roma, el primer obispo de Roma. E incluso en su misión, tiene momentos en donde titubea Pedro. La tradición cuenta en una oportunidad, San Pedro, que al ver que Roma venía siendo perseguida y que se mataban a los cristianos, San Pedro tiene miedo e intenta huir de Roma, hacia el sur, por la Vía Appia, la vía que conduce a Nápoles. Y cuando estaba escapando, cuando estaba saliendo de Roma, mientras Pedro salía,
La tradición cuenta que se le aparece el Señor caminando en sentido contrario, Jesús que va entrando en Roma. Entonces Pedro, con una inocencia un poco mezclada con varias cosas, le pregunta: "Quo vadis, Domine?", ¿dónde va el Señor? Y Pedro, Jesús, con el amor que solo Dios nos tiene, lo mira y le dice: "Voy a ocupar el lugar que tú estás dejando. Voy a Roma a morir por los cristianos". Y ahí Pedro se da cuenta que tendría que estar él en Roma, porque estaba viviendo y dando el testimonio de Jesús. Y en ese momento Pedro vuelve a Roma y allí luego es martirizado. Es llevado a la cruz también Pedro. San Pablo, en cambio, un apóstol diverso. Así como Pedro tenía la figura de los inicios, porque había sido llamado desde el principio a formar parte de los 12, Pablo no es así. Pablo es llamado a ser parte del grupo de los apóstoles después. De hecho, él mismo lo dice: "Soy casi el fruto de un aborto". Es decir, él perseguía a los cristianos, siendo hebreo convencido, perseguía a los cristianos. Se le aparece Jesús en el camino de Damasco, y tiene esa visión en donde Jesús le habla y le dice: "¿Por qué me persigues?". Y Pablo se da cuenta de quién es verdaderamente Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y de allí, de perseguidor y asesino de cristianos, se convierte en el gran predicador de la fe entre aquellos que provenían del judaísmo y entre aquellos que provenían del paganismo, es decir, entre aquellos que no tenían ninguna fe, ninguna relación con Dios. Por eso Pablo representa esa conversión brusca, esa conversión rápida, esa movilidad. Pablo mismo en sus cartas cuenta todo lo que ha pasado para anunciar el Evangelio, todo lo que ha tenido que sufrir: persecuciones, hambre, desnudez, frío, abandono, todo para anunciar a Jesucristo. Y él sabía que eso era lo que Jesús le pedía: movilizarse. De hecho, San Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, porque fue aquel que llevó el Evangelio hacia zonas en donde nadie aún lo había anunciado, y sufrió el desprecio, nadie lo comprendía, lo dejaban hablando solo. San Pablo, que tenía incluso otra formación diferente y más profunda al nivel académico que Pedro. Pedro era un simple pecador. Pablo, en cambio, se había formado en la escuela de Gamaliel, que era la escuela, podemos decir, más profunda de la cultura hebrea del momento. Pablo tenía una formación filosófica y teológica profunda. Y cada uno entonces, con los dones que Dios le había dado y con el camino que Dios le presentaba adelante, realiza la gran misión de extender la iglesia y de dar a conocer a Jesús. Le tenemos que agradecer a San Pedro y a San Pablo la vida que dieron en unión con Jesucristo para dar a conocer al Señor. Pero nosotros también tenemos para aprender de San Pedro y San Pablo. Primero, esa comunión constante que tenían con Jesús. También nosotros estamos llamados a encontrarnos con el Señor. Así, con esa frescura que tenía Pedro, tal vez de haberlo encontrado desde siempre, tal vez desde nuestra familia, desde que éramos chicos. Nuestros padres, nuestros abuelos nos iban transmitiendo la fe. Entonces, descubrir eso que los mayores nos iban transmitiendo y querer hacerlo nuestro, que la relación con Jesús sea mía. O tal vez con ese cambio de vida de Pablo, conocer a Jesús en un determinado momento de la vida y que sea el antes y el después. Pero animarse a tratar con Jesús, animarse a conocerlo, animarse a rezarle cada día, animarse a alimentarnos de él cada domingo, animarse a renovar mi unión con él en la confesión. Entonces, una pregunta que nos podemos llevar de esta solemnidad, de esta fiesta de San Pedro y Pablo es: ¿cuido mi relación con Jesucristo? ¿La fe se me ha convertido a mí también en una costumbre? ¿O mi fe es una relación con un Dios que está vivo? Con Jesucristo que me habla, que me escucha, que se le apareció a Pablo, que le habló a Pedro. Y por otro lado, también nosotros, como Pedro y Pablo, cada uno con nuestra personalidad y con nuestros dones, estamos llamados a construir la iglesia. Entonces, la pregunta que también tiene que resonar hoy en nuestros corazones viendo la vida de Pedro y de Pablo es: ¿qué hago yo para que la iglesia crezca? ¿Qué hago yo para que Jesucristo sea conocido por los demás? ¿Qué hago yo para que el Evangelio se extienda? ¿Qué hago yo en mi familia? ¿Qué hago yo en mi trabajo? ¿Qué hago yo en mi ciudad? ¿Qué hago yo en mi parroquia? Para que gente conozca el Evangelio, para que más conozcan a Jesús. Y esta responsabilidad no la tuvieron solamente Pedro y Pablo. Esta responsabilidad la tenemos todos los bautizados. Cada uno desde nuestro lugar, cada uno desde los dones que Dios nos ha dado. Algunos con esa frescura de Pedro de estar siempre.
Pedro, fíjense que es la garantía de la estabilidad, la garantía de la unidad en la doctrina. En cambio, Pablo es la movilidad total. Pablo se movió, Pablo frecuentaba, Pablo recorría. Cada uno de nosotros tendrá que descubrir también cuál es el carisma que tiene para ponerlo al servicio. A algunos Jesús nos llamará a movernos y a anunciarlo por los distintos lugares. A otros los llamará a perseverar en lo que están haciendo. Pero todos podemos hacer algo para que el Evangelio venga conocido por los demás. Y del Señor en esta fiesta de San Pedro y San Pablo regalarnos a todos ese contacto que tenían estos apóstoles con Jesús, y por otro lado que nos den también el deseo que ellos tenían, que muchos conozcan a Jesucristo. Que la Virgen Santa, la Reina de todos los santos, nos ayude a llevar a Jesucristo a los demás, siguiendo el ejemplo de San Pedro y San Pablo. Que así sea.